Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo interno. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros. Tenemos desde la ciudad de Nueva York, Coral TV, Radio Guayacense, Gloria Visión TV, Postdata TV, Radio Sensación desde la ciudad de Italia y una serie de canales de televisión online y radio que están conectadas con nosotros. El día de hoy está con nosotros el sociólogo José Matías Valencia, analista político, con el tema situación actual del país. Muy buenos días, bienvenido José. Aquí están los micrófonos de frente a frente para que usted hable sobre la situación actual del país. Gracias, Carlito. Un saludo y un abrazo a quienes nos ven, nos sintonizan y siguen las poderosas ondas de este programa Frente a Frente de la Unión Nacional de Periodistas. Mi abrazo sincero, mi respeto, mi admiración y realmente desearle el mejor de los parabienes, porque estamos próximos a concluir un año más, un año del calendario en el cual ya faltan pocas horas para que la gente empiece no solo a pensar en la famosa Navidad y en el Año Nuevo, sino a ver qué va a ser realmente de su vida el próximo año. Gracias por esta entrevista. Quiero empezar realmente con una frase escrita por Joseph Goebbels, que fue ministro de Información y Propaganda de Hitler, un nazista, y quiero empezar con esto porque vamos a ir aterrizando realmente lo que pasa en el mundo. Este tipo, Joseph, lo decía: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en cada momento. Mire, vuelvo a repetir, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Una frase tan célebre que realmente les dio resultado en la época de Hitler, y no solo en esa época, sino que hoy en día la vuelven a repetir de diferentes maneras y encontramos eso a cada instante realmente en los noticieros. Usted no puede ver que en los medios de comunicación, tanto hablado, escrito y televisivos, realmente no existe otra idea que eso, hacerle creer al pueblo que realmente es el culpable, el causante realmente de su desgracia, de la falta de empleo, de la falta de seguridad, de la falta de educación, de la falta de todo. Recientemente acabamos de pasar, el 16 de este mes que pasó, unas elecciones, y en eso es importante poderla resaltar y remarcar. Tanto hicieron en la campaña, realmente, tratando de empoderar, y sus grandes encuestadores, como Polibio Córdoba, hacían notar que en las encuestas que el sí ganaba muy ampliamente y que en la práctica íbamos a tener una asamblea constituyente con plenos poderes y íbamos a reformar la Constitución. La Constitución del 2008. Esta Constitución, que realmente no es la Constitución, como lo dicen, del innombrable, sino que es la Constitución de los pueblos, de los barrios, de los sectores, de los trabajadores, de los estudiantes, de las enfermeras, de los médicos, de las amas de casa, de la gente valiente que durante toda la vida ha venido teniendo una cosmovisión de lo que realmente sucede en el planeta y sucede en la Tierra. Insertaron y fuimos a Montecristi realmente a generar la idea de construir una Constitución que sea para todos. No es que es una Constitución perfecta de que ya todo está dicho ahí y que realmente no pasa nada. No, tampoco así es la cosa, ¿no? Porque realmente hay que entender desde el punto de vista de lo que realmente sucede. Y eso es lo importante, ¿verdad? 444 artículos y querían supuestamente hacer una Constitución eliminando todos los artículos y que sea una Constitución de unos 180 y pico de artículos. Pero el pueblo es sabio. Yo siempre he dicho y he repetido que los pueblos tienen muchas veces lo que se merecen, pero hasta cierto tiempo, porque realmente es como el cántaro que va al agua. Tanto da el cántaro al agua hasta que estalla.
tanto le quitan al pueblo su dignidad de vivir, que en la práctica el pueblo valientemente decide el qué hacer. Y eso lo hizo este 16 de noviembre, donde realmente mayoritariamente el no triunfó en cada una de las cosas. Pero el problema no es sencillo de decirlo que bueno, es que eso es parte de la situación, ¿no? Y que se dio así porque realmente tenía que hacerse. No, hay que entender que realmente el problema va más allá, ¿no? Porque las acciones borran las pasiones. Entonces, aquí el gran problema de fondo es lo que ha venido generando este gobierno. Este gobierno que está sometido a la receta del Fondo Monetario Internacional y que en la práctica mantiene al país endeudado realmente y con muchos problemas muy serios. El incremento de $1 al precio del diésel de 1.80 a 2.80 ha provocado en esta escala alcista el incremento de la canasta básica familiar. El famoso incremento del 15% al IVA, que fue un incremento disque para poder combatir la delincuencia, más vale la delincuencia se ha disparado y hoy en día realmente tenemos problemas muy serios, que realmente cada 56 minutos realmente en este país la gente muere. Eso significa que la criminalidad permanente va manejándose de una manera muy, pero muy veloz. Ahora, disculpe que me interrumpa, pero también así como usted señala de las muertes que han habido, también hay una gran cantidad de asesinatos en las cárceles del país, sin que nadie diga absolutamente nada. Sí, realmente es muy importante que usted traiga a colación ese dato. Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025, es decir, hubieron 272 días, en ese tiempo murieron 592 personas en la penitenciaría del Litoral, es decir, 2.7 decesados por día, más de un muerto cada 12 horas. ¿Eso qué significa? Que quienes tienen que cuidar, conservar la vida y hacer las cosas que realmente se generan, debería realmente tener un cuidado. Eso significa de que no tenemos un Estado, no tenemos un gobierno, tenemos un Estado fallido, y se dice, y no es que lo dicen por decirlo, se habla de que este es un narcoestado realmente, ¿no? Pero lo importante de esto es resaltar que en 2 años de gobierno de Daniel Noboa han ocurrido 15.561 asesinatos. Como lo decían antes, uno cada 56 minutos. Y eso es realmente muy serio, porque si eso está sucediendo, si eso está pasando en nuestro país, usted se puede imaginar. Ayer nomás mataron a un joven empresario en la vía San Borondón. Es decir, en un carro de alta gama y otro carro de alta gama iban los delincuentes, los asesinos. ¿Qué significa eso? Significa que realmente estamos en un estado fallido, donde no hay una responsabilidad histórica realmente para poder decir qué es lo que está sucediendo. Pero eso no es todo, ¿ya? Porque es importante poder ir manejando las cosas. Han habido 43 desapariciones forzosas en 88 días de apagones que ha tenido este gobierno, 34 viajes y 80 días fuera del Ecuador. Sin el de ahora. De ahora, en los 2 años de gobierno. 3 muertos y 500 heridos en el último paro. Apenas 9 obras entregadas, incluido el 35% de una cárcel que la llaman la cárcel del encuentro, la cárcel que ya nos está dando problemas. Porque en esa cárcel de la Junta del Pacífico, que solo está el 35%, no hay los servicios básicos y ha empezado a contaminar al río Negro del sector, y la población que se alimenta y que coge agua de ese río está enferma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Disculpe que le interrumpa, la cárcel del encuentro más bien lo utilizó el presidente Noboa con la finalidad única y exclusivamente para hacer campaña para el sí.
porque esa fue la idea, porque como usted lo señala, tanto a la entrada se ven cascajos, se ve piedra, eso no está terminado, ya tenía que haber estado finalizada esa obra y no está finalizada. Bueno, han habido que hay prohibición muy expresa en que nadie puede ir hasta esa cárcel, pero realmente muchos medios, mucha gente ha logrado poder tomar fotografías aéreas con drones y realmente refleja el estado en el que está realmente esa cárcel, ¿no? Pero déjenme seguir avanzando porque es importante que realmente estas cosas se las conozcan. Bueno, siga. Hay varias denuncias, no solo 7, muchas denuncias de corrupción de este gobierno. 17 mujeres reportaron ser brutalmente agredidas. 4 tenían boleta de auxilio. 7 denunciaron haber sido abusadas sexualmente. Al menos 14 estaban embarazadas y a todas las mataron. La cifra de femicidios en Ecuador en el 2025 es de 349 muertes violentas en razones de género. 40 eran niñas o adolescentes. 112 femicidios en la plena intimidad familiar sexual. Al menos 224 femicidios en el sistema criminal. 13 transfemicidios. Al menos 34% del femicidio tendrán vínculos sentimental con las víctimas. Al menos 137 niños y niñas adolescentes quedaron en la orfandad. ¿Quién va a velar por esos niños? ¿Quién les va a dar protección? ¿Quién les va a dar educación? ¿Quién los va a guiar para que sean personas de bien? Al menos 14 estaban embarazadas. 109 eran madres, 31 mujeres fueron desaparecidas. Es decir, que en este gobierno ya realmente no dicen esas cosas. En Guaya solo hubo 119 femicidios, en Manaví 61, en Los Ríos 40, en El Oro 33, en Pichincha 20, en Esmeralda 18, en Santa Elena 15, en El Cañar, Orellana y en el Azuay 4, en Santo Domingo 13, en Pastaza y en Babura 3, Bolívar, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja, cada una 2, en Sucumbío 9, en Cotopaxi solo 1. ¿Con qué tipo de armas fueron victimados? El 78% con armas de fuego, el 9% con armas blancas, el 5% no se conoce, el 5% con las manos y otros 3% con otros mecanismos. El porcentaje de uso de armas de fuego ha sido lo siguiente: del 2019 el 8%, del 2020 el 9%, del 2021 el 48%, del 2022 67%, 2023 67%, 2024 62% y hasta noviembre del presente año el 78%. ¿Eso qué significa? Que realmente tenemos un estado fallido, que no hay un control, que no hay cifras que realmente permitan. Y eso no solo es todo, el problema es que realmente es importante que podamos ir desmenuzando y viendo de que el hambre, la falta de empleo, el subempleo, cada día van creciendo de una manera que realmente no lo resuelve. Este gobierno no le interesa los problemas del pueblo, no le interesa el problema de resolver los problemas de salud, de educación, de trabajo, de bienestar, no. En el año 2023 la canasta básica costaba 786. Hoy la canasta ya bordea los $885 y un poco más. El salario mínimo realmente está en discusión y no alcanza ese salario mínimo. En la salud, en el año 2023, su presupuesto de 3.57 millones, que era un presupuesto inicial, se utilizaron solo 3.21 millones. En el 2025 estaba asignado 5.136,92 millones, pero hasta el momento solo se ha ejecutado el 44,9%. Es decir, que hasta ahora, noviembre. Peor, acceso a medicina, a diálisis. Los pacientes con diálisis se están muriendo porque realmente no hay el pago oportuno, ni la atención oportuna, ni cada uno de los implementos médicos que requieren para hacer las diálisis. Disculpa que lo interrumpa, también ahí hay una situación bien grave, son los prestadores médicos que se están llevando la plata porque el anterior director del seguro, ¿se acuerda? Era el que se estaba dando a sus parientes, amarrando para que sean atendidos en esos prestadores. Sí, eso no es nada del otro mundo porque recientemente vemos que el amigo personal de Daniel Noboa
este abogado Lama del grupo Kennedy, realmente han sido los grandes benefactores quienes más se han beneficiado con estas prestaciones de servicio, y en la práctica son los que han sacado realmente gran provecho. Y a toda costa querían tratar de que ellos ya estaban contentos, se estaban frotando las manos, que a llegar realmente la consulta 16, ellos iban a ganar. Y lógico que el seguro lo iban a pasar al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud no hay ni medicina, ni hay atención, ni en los dispensarios, pero en los hospitales. Y la deuda crece. Pero igual, los prestadores de servicios no están siendo atendidos a tiempo en sus pagos, y eso significa que ya no hay la atención que anteriormente había en otras ocasiones, que había fluidez y la gente ya no iba al seguro, sino que iban a los prestadores de servicios, eran agendados, los atendían y salían contentos con su fondo de medicina y podían cuidar la salud. Pero no solo en salud, tenemos que ver que en educación realmente hay un gran retroceso, y eso es importante poderlo señalar. ¿Por qué? Porque después de la consulta, ¿verdad?, este gobierno odioso le recortó a las universidades 128 millones, es decir, que le quita el presupuesto a las universidades para que la juventud pueda ejercer el derecho a estudiarse, a la investigación. Pero eso no es solo todo. En el año 2023, el gasto público de 4.361 millones aportado al presupuesto inicial, que era de 5.583 millones. En este año 2025, la educación básica, ¿verdad?, para el bachillerato, era de 5.287 millones, en ejecución de inversión solo el 9.37%. ¿Qué significa? Que ni siquiera ha llegado a un 10%. Entonces, ¿cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos realmente con las unidades educativas? No hay banca, no hay pizarrones, no hay biblioteca, no hay. Tampoco se han desdoblado las partidas docentes y ha llamado a concursos para poder darles el nombramiento a los educadores. Al contrario. Disculpe que le interrumpa. ¿Qué es lo que pasa? Que la nueva ministra de Educación va a pedir la renuncia a todos de todo el país, a todos los puestos de libre remoción, lógicamente, porque los de carrera no se los puede votar. Bueno, ustedes saben que dice que la escoba nueva barre bien, ¿no? Pero fuera bello y fuera hermoso que al pedir la renuncia de todos los funcionarios del Ministerio de Educación, al reingresar haya un concurso propio adecuado, de que ingresen personas con capacidades notorias, primero de moral, de ética y de humanidad y de conocimiento pedagógico y metodológico, en función de poder apuntalar de mejor manera la educación. Porque solo la educación es la mejor arma o la mejor herramienta para que los pueblos tengan una liberación. A estos gobiernos neoliberales con tinte fascista no les interesa educar a la población. Ellos consideran que si cada vez hay mayor ignorancia, mayor deserción, no les interesa. Lo que quieren es esclavos, gente sumisa. Por eso que luego del proceso electoral se dicen muchas cosas. La gente que estaba respaldando el sí le dicen, bueno, ahora díganle a la gente que votó por el no, que les den educación, que les den trabajo, que les den bienestar, que le den todo. Pero es tanto, por eso es que yo empecé con un pensamiento de un fascista, que es importante que lo sintonicemos, no como una cuestión de hacerlo principal, sino que toda la vida lo han dicho, y en función de eso, los culpables no son los actores. ¿A quién nos han dicho? De que el rico debe gobernar porque tiene dinero y no va a robar. ¿De qué república? Tuvimos primero un presidente venezolano y ahora tenemos un presidente nacido en Estados Unidos que no le interesa el Ecuador, y lo único que está haciendo es realmente entregar nuestra riqueza. Entrega el petróleo, entrega la minería. Y la minería, sea legal o sea ilegal, es un asesinato a la vida, es un asesinato al agua, al medio ambiente, y contamina y es muerte. No debe existir minería, porque eso significa muerte. Pero nos los disfrazan, nos los tapan realmente, que no vale es la minería ilegal, que es la causante de la muerte, y que la minería legal realmente es la mejor. Ahí están, hay fotos, hay estudios, hay videos de que en propio Canadá las mineras han dejado donde han estado sus tierras y sus cielos desiertos, y que ahora ni siquiera hay vida.
Eso significa la minería, matar las especies vivas y matar al ser humano. Acabar con la naturaleza es acabar con la vida. Y la vida tenemos que defenderla realmente, porque si nosotros no la defendemos, va a ser realmente un problema catastrófico que debemos realmente todos los seres humanos defender. Porque la vida no es una cuestión que te la regalan, ni es algo que tú la compras en el supermercado, ni que te cae de lo que llaman cielo. Es un proceso. Y en ese proceso realmente es tan interesante, tan importante que los pueblos con su riqueza y con su cosmovisión puedan vivir y puedan generar el mejor ambiente para desarrollar de esta manera. Nos hablan de que las inversiones deben de ser para que pueda haber fuentes de trabajo. Yo me pregunto y les pregunto, ¿será acaso bueno las grandes inversiones que hacen? Si recientemente es importante que ustedes lo sepan, porque realmente el Ministerio de Medio Ambiente acaba de ordenar, ¿verdad?, el día de ayer, que se le restituya a la OSP. Este es el atraco petrolero más grande de este momento. Quieren beneficiar a la empresa OSP por transportar el petróleo que es del Estado ecuatoriano. Debemos decirle alto al atraco petrolero. Mientras nos mantenían distraídos en la consulta popular, el Ministerio del Ambiente y Energía dispuso la devolución de más de 100 millones de dólares de garantía a la empresa OSP Limited. Eso acaba de suceder. Y no es nada del otro mundo, que están por firmar un nuevo acuerdo próximamente. ¿Para qué? Para que la misma OSP siga trabajando y llevándose el dinero. Y lo más triste es que simplemente presta el nombre, porque la OSP, ¿cómo transporta el petróleo? No es por nuestras tuberías, que fueron hechas con el dinero de los ecuatorianos. Entonces simplemente ellos se apoderan. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que hay que privatizar todos los servicios, ¿verdad? De educación, de salud, de minería, de ambiente, todo. ¿Para qué? Para que el empresario que es bueno dé trabajo y mate de hambre al pueblo. Entonces, si esto no lo entendemos, no vamos a poder entender nunca absolutamente nada. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, dicen cosas que no cuadran con la realidad. Porque siempre nos están expresando de que hay que darle facilidades para que la inversión extranjera venga y que esa inversión extranjera pueda permitir de una mejor manera que las cosas funcionen. No es así. Todos los negocios petroleros y todas las cosas realmente han sido para beneficiar a las grandes transnacionales. No nos olvidemos de la Texaco, de la Gula, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de Ancón, no nos olvidemos del Oriente. Vayan a ver cómo están esos pueblos de Atahualpa, de Ancón, de Anconcito, que parecen desiertos. Entonces, ¿a qué vamos? A la explotación, para que en esa explotación realmente las cosas puedan manejarse así. A este gobierno no le interesa para nada que exista educación, que tenga salud de calidad, que existan trabajo. No, a este gobierno lo único que le interesa es cumplir con su patrón, con el Fondo Monetario Internacional, de cumplir los pagos permanentemente y de poder manejar realmente las condiciones para poder manejar esta situación. Por eso es importante también aquí denunciarlo, lo que está sucediendo en este rato. A través del Estado, que tiene cooptado y captado todos los organismos, como las Fuerzas Armadas, como la Policía, como la Fiscalía, como el Consejo Nacional, como la Comisión de la Judicatura, como es el Consejo Nacional Electoral también. Aparte del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, se me escapa en este rato. La que se encarga en este rato de elegir al Contralor, que se encarga ya el Consejo de Participación Ciudadana, ¿ya? Entonces, ya en este rato están haciéndole juicios, ¿ya? Ahí sí está la Fiscalía atento inmediatamente. ¿A quiénes les está haciendo juicio? A todos los dirigentes, luchadores que luchan por el medio ambiente, por el agua y en contra de la contaminación.
Ya lo quieren meter a la cárcel a Yacu Pérez y a todos los activistas que luchamos por el agua, que luchamos por el medio ambiente. Entonces, y aquí lo que se trata es de que exista mutis, que nadie diga nada. Pero si en el último paro tuvieron toda la destreza, toda la oportunidad de movilizar y movieron a más de 7,000 soldados, valientes soldados, Robocó soldados. Cuando hacemos una manifestación en las calles, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ¿quiénes son los primeros activistas que aparecen? Los señores policías. ¿Y para qué aparecen? Para pechar, para impedir que realmente que la gente marche, que la gente proteste. Eso lo dice esta Constitución. Por eso es importante recordarles que la misma Constitución aquí, el artículo 105, ¿verdad? Dice... El artículo 105 dice, las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. Las personas que gocen de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electo la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizar solo un proceso de revocatoria del mandato. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral, correspondiente para el caso del presidenta o presidente de la República. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Eso dice Y no solo la revocatoria del mandato, debe ser para el presidente. Ahora hay perdón un ratito, Carlito, también debe ser para los legisladores, porque estos legisladores no han hecho una ley que beneficie a los ecuatorianos. Ahora, lo que usted decía es verdad. Mire que cuando hubo las manifestaciones y cuando hubo el paro, movilizaron una gran cantidad. Pues yo me pregunto, ¿qué pasa en Durán? ¿Qué pasa en Playa? ¿Qué pasa en Salinas? ¿Qué hay? Atraco a diario y movilizaciones de delincuencia y no aparece el ejército, no aparece la policía. ¿A qué se debe eso? Es muy interesante su pregunta y la respuesta está muy clara. Hace mucho tiempo el propio embajador de Estados Unidos ya lo dijo públicamente, que las Fuerzas Armadas está contaminada y que son sus jefes del narcotráfico y son sus jefes de las pandillas. Si usted no se cura, si usted no se cuida de una simple gripe, por poner un ejemplo, si usted no se cuida de tratar de consumir alimentos que le beneficien su vida y su salud, usted vive enfermo. Entonces, la sociedad hace mucho tiempo está enfermo porque en la práctica han sido los cofundadores de las grandes pandillas como los Lobos, como los Ñetas, como etcétera, etcétera. Y de eso realmente sus activos han sido los descendientes de muchos policías, de muchos generales de las Fuerzas Armadas y han estado involucrados. Y capturan todavía a generales, coroneles, capitanes que tienen mucho que ver con esta situación. Es decir, este es un Estado fallido, este es un Estado que le está debiendo la dignidad, la paz y la tranquilidad y nos roba la esperanza a todos los ecuatorianos. Es decir, que lamentablemente en esto que llamamos democracia, que realmente no es tan así, tenemos la garantía de vivir en paz. Ya ellos lo hicieron. Vea, tenemos un Consejo Nacional Electoral, en otras palabras, fallido. Un producto, por poner un ejemplo, usted tiene fecha de nacimiento y tiene fecha de expedición. El nacimiento de un ser humano nace una fecha, claro, no es clarividente para decir me toca morirme mañana, ya tengo una fecha, pero tiene una fecha de muerte o de vencimiento de su vida. Y estos fueron elegidos para 5 años, ¿y cuántos años llevan? Pero lo importante es que de la gente debe de saber, ¿verdad?, que la propia presidenta tiene a sus parientes como embajadores, como agregados en el extranjero. Entonces gozan. Y todavía para ser embajadores, ni siquiera fueron a la universidad a estudiar Derecho Internacional. Ni siquiera son bachilleres. Los otros tienen mucho que ver con los problemas de Progen y todas las cosas. Pero eso no es absolutamente
así muy fácil, porque en la práctica hay varias cosas que es interesante poderlas manejar, ¿verdad? Y que esto es algo de que realmente nos debe de preocupar a todos, porque aquí el problema va más allá de unas cifras. Alguien decía algo muy interesante y muy importante que es bueno poderlo señalar. Vea, se nos quieren llevar el seguro social. ¿Y cuánto le debe el Estado por la seguridad social? Son más allá de 27.400 millones de dólares. ¿Cuándo el Estado va a pagar lo que le debe al seguro social? Por eso era el interés que ganara en la consulta electoral, para licuar las deudas y pasarla al Ministerio de Salud. Por eso es que están desmanteladas todas las unidades del Seguro Social. Y el Seguro Social es una entidad privada de los trabajadores y que no cayó del cielo, ni que gracias a que se ganaron el premio mayor de la lotería está el IES. Tuvieron que morir. Ahí está la sangre obrera del 15 de noviembre de 1922. Y muchos obreros y muchos ciudadanos están muertos, otros presos, para lograr eso, la seguridad social. Que ambicionan todos los gobiernos tenerlo porque es un dinero que ingresa todos los meses. O el presupuesto de la salud para el 2026, usted lo sabe y lo sabemos todos los ecuatorianos. El presidente de la República ya lo dejó antes de la consulta popular porque estaba segura que se le iba a ganar. Él sí, la dejó en cero. Y ahora, ¿qué se va a hacer? El nuevo presupuesto que están aprobando para el 2026, aparte que hay recortes muy fuertes en la universidad también, para la educación, para la universidad realmente y para la salud, va a crear y va a tocar fondos que realmente nos van a tener que elevar el nivel de conciencia que realmente tenemos. El endeudamiento grande que tiene el Estado en este rato, que va más allá de 12.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, agrava la situación de los ecuatorianos. Pero el problema de fondo es que los ecuatorianos aún no logran entenderse ni entendemos realmente qué es la visión que deberíamos tener. Porque si los pueblos nos unimos en función de reclamar nuestros derechos, no habrá gobernante que se nos pare. Porque los pueblos tenemos que en algún rato reivindicarnos y unirnos, y en eso tenemos que ir pensando, porque lamentablemente en este país, entre comillas, existe un régimen democrático donde debemos de participar. Pero en esa participación, ¿quiénes son los que deberían de ir a poder administrar? Porque cada uno de ellos son nuestros empleados. El presidente de la República es nuestro empleado. Y todos ellos son empleados nuestros que deben obedecer el mandato del pueblo. Y si no lo cumple, por eso está esta rica constitución, para mandarlos a la cárcel, no solo a la casa, mandarlos a la cárcel por los robos de Progen, como los robos que se están ocasionando en este rato, de empresas fantasmas que la hacen de la noche a mañana y se llevan el dinero como de Santiago Novoa. Es decir, que este país permanentemente está desangrándose y ya es hora. Yo llamo a una gran reflexión, y no solo una gran reflexión, yo llamo en la práctica realmente a que maduremos la idea y ya entendamos que es la hora del pueblo, es la hora de los descamisados, es la hora de los que tenemos que tratar de buscar una alternativa que nos permita realmente crear un Estado que no sea un Estado fallido, sino que sea un Estado de derecho, donde exista educación, salud, trabajo, libertad, paz, tranquilidad, y que nos den las mejores características para vivir en esta sociedad. Fue la intervención del sociólogo José Matías, analista político. Lo dejamos con las palabras finales para que se despida de nuestra audiencia. Gracias. Mire, es importante tratar de hacer esta pequeña reflexión, ¿verdad? Y yo la quiero hacer en este momento de despedida. Aquí ya mucha gente se asusta con la palabra comunista, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿y por qué no se asustan con las palabras corrupto, ladrón, acosador, sexista, incompetente, traidor, oportunista, charlatán, entreguista de la riqueza? ¿Por qué no se asustan de eso? La sociedad tuvo su primera sociedad, que fue la comunidad primitiva. Y esa sociedad vivió millones de años.
y le dio la elegancia al pueblo del Ecuador, al mundo. Es interesante que podamos ir viendo de que los cambios son dinámicos, son dialécticos, y la dialéctica nos enseña como ciencia lo que los pueblos tienen que ir construyendo. Y los pueblos deben ir construyendo de mejor manera su libertad. Si no construyen su libertad, vivirán encadenados y serán siempre esclavos de un sistema capitalista oprobioso que nos castiga. Por eso termino diciendo, los científicos decimos que estamos hechos de átomos, pero a mí me parece que no es tanto así. Un pajarito me contó en algún momento de la vida que los hechos son históricos y los pueblos tienen que recordar su historia. La historia nos hará libres y el pensamiento de libertad está en camino. Unamos nuestros criterios y nuestros pensamientos para buscar una herramienta adecuada que nos permita tener libertad y vivir con dignidad. Gracias. Fue la intervención del sociólogo José Matías, analista político, quien nos visitó el día de hoy para hacer un análisis de la situación actual del país. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ya volvemos con nuestro siguiente entrevistado.